¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las informaciones. Martes 17 de agosto. Y seguimos bien pendientes, Roberto, de lo que está ocurriendo en los vacunatorios. Porque, claro, hay una buena recepción, los adultos mayores han sido responsables, llegan muy temprano, pero llevan varios días sin tener la posibilidad de un número. Claro, varios días. Hoy ha habido cifras muy alentadoras, 1.2% la positividad más baja desde que llegó la pandemia a nuestro país. El número de casos más bajo desde abril del año pasado. ¿Recuerdas ese lejano abril del año pasado cuando estábamos todos encerrados? Estaba empezando la pandemia. Bueno, ya vamos a estar con las cifras del COVID, pero antes vamos a tomar contacto con Carola Garrido, que justamente está ahí en los vacunatorios y nos cuenta los problemas que ha habido durante esta jornada. Ustedes pueden ver ahí las largas filas para obtener la famosa tercera dosis de la vacuna. Carola. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Veamos la imagen en directo. Miren, estamos a esta hora en el colegio Carlos Condel de la comuna de Estación Central, ya no mostrando la fila porque esa se acabó, ya les vamos a contar por qué. Y aquí están las personas a la espera de que las llamen para finalmente vacunarlas. Todas ellas recibieron un número. Fíjense que este es el único vacunatorio que hoy está funcionando en la comuna de Estación Central. Se repartieron 900 números, llegó otro pequeño cargamento con 100, es decir, finalmente fueron 1000 las dosis que fueron repartidas. Sin embargo, hubo muchos adultos mayores que nos decían que llegaron temprano a las 7 de la mañana, pero que quedaron muy atrás en la fila y simplemente no alcanzaron número. ¿Cuál es el problema que ellos tienen ahora? Es que pasan a ser rezagados sin quererlo. Ellos vinieron, pero como se acabaron las dosis aquí y a la hora que se enteraron que ya no había más, en realidad no tenía mucho sentido ir a otra comuna porque se iban a encontrar, creían ellos, con la misma situación y probablemente sea así. Eso porque nosotros hemos estado recorriendo distintas comunas durante la mañana. Estuvimos, por ejemplo, en Maipú. Allí para toda la comuna había un total de 2000 dosis. 500 de ellas se fueron a uno de los vacunatorios más grandes, que es el Gimnasio Olímpico Fernando González, y otras 500 al Polideportivo Martín Vargas. Además, había 200.000 dosis repartidas en 5 CESFAM. Sin embargo, por ejemplo, en uno de estos vacunatorios más grandes, a las 8 de la mañana ya se habían repartido todos los números y hubo mucha gente que también quedó sin la posibilidad de vacunarse allí. Como era más temprano, tenían la opción de recorrer otras comunas, pero lo más probable es que también se encontraran con filas larguísimas. Esto ocurrió no solamente en estos sectores donde les hemos mencionado, también en Pedro Aguirre Cerda hubo una fila bastante larga, también en la comuna de Cerrillos, y lo que preocupa es que se está entregando la tercera dosis, que según el calendario es para personas, este martes 17 de agosto, entre 72 y 74 años que se hayan vacunado con la segunda dosis de Sinovac entre el 1 y 14 de marzo. Es decir, son personas que a veces tienen problemas de movilidad, que están resfriadas, que no están muy bien de salud y pese a eso tienen que madrugar para ir a hacer una fila muy larga y los que sacan la peor parte sin quedarse además con la posibilidad de recibir la vacuna. Veamos parte de lo que ocurrió, por ejemplo, ahí en la comuna de Cerrillos. Había fila bastante larga y la gente un poco molesta también, precisamente por la espera. Veamos lo que pasó ahí. Esta es la cola que hay para la tercera dosis de la tercera edad. 5:30 de la mañana para poder agarrar un número. 7 de la mañana. Estamos aquí de las 20 para las 6. Gente que llegó 4:30 de la mañana a guardar su puesto para poder tener la tercera dosis. Y sigue llegando gente. Bueno, hubo otros inconvenientes también. Por ejemplo, bien temprano, a eso de las 6 de la mañana, llegamos a Maipú, a la Plaza Los Toros, donde está la pista de patinaje y donde la semana pasada se había vacunado a las personas que iban por la dosis de refuerzo. Sin embargo, ese calendario cambió para esta semana, cambió también el lugar de vacunación, pero había muchos abuelos que no tenían idea de este cambio y que llegaron a las 5 de la mañana a hacer la fila ahí a la Plaza Los Toros. Nosotros les comentamos que no era ahí el lugar, ellos esperaron a que finalmente llegara alguien desde el vacunatorio, que saliera alguien a decirles que efectivamente lo que nosotros les comentábamos era así es que después de esperar 2 horas, a eso de las 7 de la mañana, recién tuvieron que ir a hacer otra fila al lugar donde en realidad estaban vacunando. ¿Cuál es el problema allí? Que muchas personas de la tercera edad no tienen redes sociales, no tienen Twitter, no tienen Facebook, no tienen Instagram, que es el canal
digital que hoy están utilizando casi la mayoría de las comunas para dar a conocer la información sobre los centros de vacunación y en algunos casos también las dosis disponibles. El asunto también allí es que desde los municipios señalan que esa información la reciben tipo 8 de la noche del día anterior, por lo tanto recién anoche muchos se enteraron, si es que revisaron las redes sociales, si es que hubo algún cambio en los vacunatorios y eso también está generando problemas. Escuchemos lo que nos dijeron allí en Maipú, estas personas que se equivocaron de lugar y tuvieron que hacer otra fila en otro sector. De ayer nos informamos que era acá la vacunación, así que llegamos con mi señora como 10 para las 7. No, y estoy muy frío, no tomé ni desayuno. ¿A qué hora llegó aquí tempranito? Tempranito. Salí antes de las 7. Por lo menos el día agradable y antes que venga la lluvia también, porque ya mañana hay lluvia y ahí sí que hubiéramos sonado. Hay muchos interesados en vacunarse, pero también hay poca parte donde se vacuna la gente. Entonces eso mismo hace que esto nunca se haya visto una fila tan larga. Bueno, les comentábamos también que llegamos a la comuna de Estación Central. Son las imágenes que podemos ver en vivo en este momento. Gente que ya ingresó al colegio Carlos Condel, único punto de vacunación de la comuna y que está esperando a que los llamen para ya concretar la inoculación. Aquí, yo les decía, se repartieron 1000 dosis en total. Sin embargo, hubo mucha gente que quedó fuera. Y ellos ahora están preocupados porque dicen qué va a pasar con ellos, considerando que ya están atrasados para recibir la vacuna otro día. En ese sentido, el Ministerio de Salud también a través de sus redes sociales ha publicado información que dice que habría posibilidad eventualmente de poder tener otro día para vacunarse. De hecho, otra de las preguntas que surgía mucho acá era qué pasaba con aquellas personas que habían recibido la segunda dosis de Sinovac después del 14 de marzo, porque no entran en este calendario. Bueno, para ellos también, según se informó desde el Ministerio de Salud, habrá otras fechas para los que recibieron, por ejemplo, hasta el 31 de marzo y en fechas posteriores, así que no se preocupen, si no entran ahora en esta semana va a haber posibilidades más adelante. De todas formas, bueno, la gente que se quedó sin número aquí en Estación Central reaccionó bastante molesta, dicen que es humillante hacer una fila tan larga como la que hicieron en la calle, donde no están bajo techo y además recibir a media mañana esta noticia de que ya no quedaban números. Acá están mandando de toda la comuna de Estación Central a vacunarse acá a los adultos mayores y no hay número, revisan la fecha, que hasta tal fecha hay número y van mandando a la gente que se vayan. Ya nos avisaron que no alcanzamos. Después de 3 horas vienen a avisar que no hay número. Toda la mañana el hombre que el número y el número. A mí me corresponde hoy día y ya estamos sin número. Mañana ya no me corresponde. Y aquí hay gente que no es del sector y sin embargo ellos tienen preferencia antes que nosotros. Llegamos, no, se acabaron los números para la casa. Y hoy día llego aquí, otra vez sacaron los números, como a 3 días. Ahora mañana porque no hay número. Entonces como un desorden que uno no se explica. De ayer nos informamos que era acá la vacunación, así que llegamos con mi señora como 10 para las 7. No, y estoy muy frío, no tomé ni desayuno. ¿A qué hora llegó aquí tempranito? Tempranito. Salí antes de las 7. Por lo menos el día agradable y antes que venga la lluvia también, porque ya mañana hay lluvia y ahí sí que hubiéramos sonado. Hay muchos interesados en vacunarse, pero también hay poca parte donde se vacuna la gente. Entonces eso mismo hace que esto nunca se haya visto una fila tan larga. A las últimas personas que escuchábamos allí son las que llegaron temprano a la comuna de Maipú, que también se sorprendieron por la larga fila. Algunos tuvieron suerte, como yo les decía, y otros no tanta, ya que no lograron conseguir un número. Quien llegó a ese vacunatorio también muy temprano fue el alcalde Tomás Bodanovich, que entregó información, conversó con muchas de las personas que estaban allí en la fila, entregando información, respondiendo también algunas inquietudes y la molestia, además de personas que le alegaban por esto mismo que nosotros mencionábamos, las largas filas que hay en el lugar. Ellos dicen que están por la idea de que haya una flexibilización en el calendario de vacunas. Es una petición a la que se han sumado en total 20 alcaldes, considerando, por ejemplo, que mañana se pronostica lluvia, el jueves también, y que tal vez mucha gente por esa situación, y como son personas de la tercera edad, no se van a ir a vacunar, que tal vez sería bueno hacer un cambio en el calendario para que ellos pudieran ir con las condiciones deseables, sobre
sobre todo tomando en cuenta que tienen que hacer la fila en la calle, que no tienen techo y que tienen que exponerse al frío y en este caso también al agua. Veamos parte de lo que nos contó el alcalde, que además dispuso algunos buses allí en la comuna de Maipú para la gente que quedó sin número en este vacunatorio más grande, para llevarla a los CESFAM y que allí sí tuvieran la posibilidad de recibir la dosis de refuerzo. Que al menos se los dé la libertad a los municipios para poder tomar la decisión de si vacunar en estos días. Al menos en Maipú no tenemos las condiciones para poder garantizar las vacunas para las personas mayores sin que se mojen y sin que se expongan al frío. Sabemos que además nuestra comuna va a sufrir problemas de conectividad dada la cantidad de agua, y eso puede generar que las personas mayores quizás puedan llegar en la mañana pero después no puedan retornar a sus casas. Hoy día tenemos 2.000 vacunas en Maipú, tenemos 500 acá en el gimnasio Fernando González, 500 más en el Polideportivo Martín Vargas y 200 en cada uno de los 5 CESFAM municipales. Las repartimos en 7 puntos, hemos estado desde las 6 de la mañana con los equipos repartiendo los números. Lo importante es flexibilizar el calendario para que aquellas personas que no se hayan podido vacunar durante este miércoles, jueves o viernes, lo hagan durante la próxima semana y así se autorice por el calendario que ellos lo puedan hacer. En mejorar la coordinación, mejorar la distribución de las vacunas y por supuesto ser más transparente con la comunidad respecto del stock de las mismas. Hoy día tuvimos una reunión con la Seremi donde pedimos que haya una flexibilización más urgente del calendario, porque en el fondo tampoco es justo que por el frente de mal tiempo sigan aumentando, por decir así, las tasas de rezagados en condiciones que son súper comprensibles. Está anunciado un frente de mal tiempo para mañana miércoles y para este jueves. Por ello, vamos a estar informando en nuestras redes sociales y a través de las organizaciones la posibilidad de que quienes quieran vacunarse y les corresponda con la vacuna de refuerzo o tercera dosis, no necesariamente se vean obligados a hacerlo en estos días de mal tiempo y por tanto lo vamos a prorrogar para el día viernes, lunes y martes de la próxima semana. Sí, eso es lo que plantean distintos alcaldes que yo les decía, están pidiendo la flexibilización del calendario básicamente por las condiciones climáticas que sabemos que vamos a tener esta semana, sobre todo aquí en la zona central de nuestro país. Volvamos a la imagen en directo, les contábamos que estábamos aquí en la comuna de Estación Central, estuvimos conversando también con autoridades locales porque les comentábamos que actualmente solo hay un vacunatorio aquí, mucha gente se confundió, fue al otro que había operado hasta hace algunos días, se encontraron con la novedad que no se podían vacunar, tuvieron que venir para acá y es por eso que también desde el municipio hoy están pidiendo la posibilidad de que se habilite otro consultorio más. Dicen que no es resorte de ellos porque dependen del Servicio de Salud Metropolitano Central y que desde allí habría emanado esta orden que solo tenían que tener un vacunatorio acá. Se cree que si hubiera más de uno tal vez podrían llegar más dosis también y llegar a una mayor cantidad de población aquí en la comuna de Estación Central. Faltan vacunas, falta personal y nosotros lo que más pedimos encarecidamente es que se abra un nuevo centro de vacunación. No es posible concentrar a toda la población de adulto mayor de la comuna en un único punto. Hemos hecho esa solicitud, sin embargo todavía no tenemos una respuesta positiva al respecto. Decidimos buscar un colegio que estuviera en la zona central de la comuna y poner en el fondo a disposición este gimnasio educativo, poner el patio, techar, de tal modo de poder generar mejores condiciones para los vecinos. Vamos a tratar de conversar con alguna de las personas que están aquí esperando la vacunación. Están sentadas todas, hay sillas para todos, pero la espera, nos decían, ha sido sumamente larga, ¿cierto? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Lidia. Cuénteme, usted recién me estaba diciendo que era muy larga la espera, que era engorroso el proceso. Muy larga la espera, aparte somos todos adultos mayores y otra que no hay ningún distracción, o sea, nos piden que nos cuidemos. ¿Y qué cuidado hay acá? No nos tomaron temperatura, nada. La gente se comenzó a poner nerviosa también en las filas, se aglomeraron. Había bastante gente y toda aglomerada. No había un cuidado, entonces, no sé, ¿qué pretenden? ¿Usted a qué hora llegó acá? A las 10. ¿Y alcanzó número? ¿Tuvo suerte? Sí, pero tengo el E96, van en el B recién. Entonces encuentro que es como una burla hacia nosotros, lo que están haciendo. Sobre todo, como decía usted, porque son personas de la tercera edad, vimos a varios con bastón, personas con silla de ruedas. Todas con alguna enfermedad. Claro, con alguna enfermedad, entonces es como una burla, la verdad que da rabia el sistema que está tan malo.
Roberto, dime. Sí, el sistema que está tan malo, dice ahí la señora Lidia. Recién estábamos hablando con Vivi, mañana va a llover, así que muy probablemente estas filas podrían ser bajo el agua. ¿Qué te ha dicho, por ejemplo, tuviste la oportunidad de hablar con el alcalde Bodanovich? ¿Había otra forma de organizar todo esto, otra forma para evitar las largas filas, que la gente de la tercera edad no tuviera que esperar tanto tiempo en el frío, con tanta gente en el lugar? ¿Qué comentarios te han hecho ahí? El alcalde Bodanovich, puntualmente, que es por quien tú me preguntas, nos dijo que habían tomado la determinación, y lo vimos en terreno así, de abrir antes las puertas del vacunatorio. Hicieron entrar a la mayoría de la gente precisamente para que no se expusiera al frío, para que tuviera la posibilidad de ocupar una silla y estar un poco más cómodo. Ahora, no depende de ellos la cantidad de vacunas, por ejemplo, que llegan, que son menores a la cantidad de personas que quieren vacunarse. Entonces, ese también es un problema. Nosotros durante la mañana yo por lo menos traté de comunicarme con el Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Salud para ver qué posibilidad existía de conversar sobre este tema, para primero ver qué respuesta había para esta idea de los alcaldes de flexibilizar el calendario, precisamente para que la gente mañana no se moje en la fila, y para saber también qué pasaba con las dosis, porque eran tan pocas, porque claramente son insuficientes. Sin embargo, hasta esta hora no tenemos respuesta. Carola, entonces, para aclarar ese punto, la gente que no ha podido vacunarse, que no tiene un número, no va a poder ir dentro de esta semana, a menos que desde la autoridad, desde el MinSal, se aclare el problema que hay con estas dosis que no han alcanzado. Claro, porque si una persona, por ejemplo, no alcanzó a vacunarse hoy, si viene mañana, ya no cumple con la edad que establece el calendario para mañana miércoles. Sí. Claro, entonces lo que dicen en todos los vacunatorios es que ellos tienen que respetar estrictamente la información que aparece en el calendario, porque si no se exponen a sumarios, y no el alcalde, sino que los funcionarios que en el fondo permiten que la gente se vacune en una fecha que no corresponde. Entonces, por eso yo te decía, tratamos de hablar con alguien del Ministerio de Salud, porque son muchas las preguntas. Sí. ¿Qué pasa con los que no se alcanzaron a vacunar hoy? ¿Cuándo lo pueden hacer? Había un señor, de hecho, acá afuera que nos decía que a él le tocaba el lunes, no alcanzó número, vino hoy, no alcanzó número, va a venir mañana, ¿lo van a vacunar mañana? ¿No lo van a vacunar? Son hartas preguntas en realidad, y complicaciones, sobre todo para personas mayores, como decíamos, que a veces tienen problemas de movilidad. Sí. Hubo muchos hijos que también nos decían que pidieron permiso en el trabajo para acompañarlos, no alcanzaron número, perdieron el día, bien complicado. Sí, hay que prontamente esperar una respuesta que se aclare. Es algo que se está replicando también en regiones, hay reporte de aquello, y finalmente solamente el MinSal puede decir si efectivamente se flexibiliza el tema de todas esas personas que han ido, que han cumplido, que están en el rango de edad, pero que no han podido vacunarse hasta ahora porque no habían dosis, no les alcanzó el número finalmente. Claro, hace frío, mañana y pasado también va a llover, podría haber más rezagados, personas de la tercera edad que se quieren vacunar o que se tendrían que vacunar mañana y pasado y no van a poder hacerlo. Entonces, claro, varios alcaldes, son 20 comunas las que están pidiendo que se flexibilice el calendario, y es de esperar que esto se solucione, porque se puede entender que haya falta de stock, que se estén haciendo todos los esfuerzos para conseguir las vacunas, pero claro, este tipo de eventos habría que organizarlos un poco mejor para que finalmente no la pasen tan mal las personas de la tercera edad, a quienes les cuesta un montón estar ahí tanto tiempo esperando. Carola, en cualquier momento volvemos contigo. Muchas gracias. Chao, Carola, gracias. Bueno, revisemos también las cifras, que en este caso siguen siendo bastante buenas. Hay que recordar, eso sí, que siempre los martes hay una baja, esto siempre se ha dado, pero estamos hablando de 405 casos nuevos de COVID-19. Es la cifra más baja desde abril del año pasado, y hacíamos la comparación al inicio. Ahí estábamos en el inicio de la pandemia, estaba llegando a nuestro país. Durante la última semana se registró una disminución de los contagios en 11 regiones. En tanto, en las últimas 24 horas se informaron 32.636 exámenes PCR, test de antígeno, y esto tiene una positividad también muy baja, de un 1,2. Este es el indicador más bajo durante toda esta pandemia. En la región metropolitana desciende la positividad al 1%, mientras que 13 regiones mantienen este rango menor a 2%. En Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Ñuble fue de un 0%. Respecto a la red asistencial, 977 personas están hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, y de ellos 760 están con el apoyo de ventilación mecánica, y hay 519 camas disponibles en el sistema. Y ayer, fíjate tú, que fue la primera vez que se determinó que no hay ninguna comuna en nuestro país que está en cuarentena. Están todos del paso 2 en adelante. Y casi todas las regiones están empezando el toque de queda
A partir de las 12 falta, por ejemplo, la región metropolitana, que ayer decía el ministro que faltaría un 1.4% más de vacunados para ya poder llegar al 80% y que la región metropolitana pueda tener un toque de queda a partir de las 12. La próxima semana puede que se anuncie aquello. 3 adultos y 3 menores fueron amarrados durante más de 2 horas en un violento asalto en Calera de Tango. Max Frick nos tiene los detalles. Max. Hola Roberto, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que fueron 2 largas horas para esta familia. 3 menores incluso de entre 9 y 13 años que se vieron sorprendidos cuando 4 sujetos armados con destornilladores y también con objetos cortopunzantes, según relatan las propias víctimas, ingresaron a esta casa en un condominio ubicado en Calera de Tango. Fueron rápidamente intimidados, amordazados. Estas personas estaban enmascaradas, por lo tanto nunca pudieron ver sus rostros y fue un robo que duró mucho tiempo. Empezaron a registrar toda la casa, pero afortunadamente una de las víctimas pudo esconder un teléfono celular, una niña, una menor de edad, que con esto pudo dar aviso a su padre, que rápidamente llamó a Carabineros, pero estos sujetos habían alcanzado a huir ya con varias especies, avaluadas según la propia familia en cerca de 30 millones de pesos. Bueno, eso fue el resultado del robo, pero lo que más le preocupaba al padre y a la madre de esta casa era la seguridad de sus hijos, que se vieron todo el rato amenazados por estos sujetos, según las propias víctimas, incluso con amenazas de muerte si es que realizaban algún intento de huir o tratar de zafarse de las amarras que les habían puesto y los habían dejado en el living, apartados de todas las piezas donde estos delincuentes realizaban el registro del inmueble. Fueron tan hábiles estos ladrones que incluso se dieron cuenta que esta casa contaba con cámaras de seguridad y vieron dónde era el lugar en el cual se guardaba el DVR, esta caja de grabación que es la que contiene todas las imágenes registradas, y también se lo llevaron. Por lo tanto, pocas pistas le dejaron a Carabineros, que tuvo que levantar huellas en el lugar para poder encontrar alguna pista que conduzca a estos peligrosos delincuentes. Vamos a escuchar las declaraciones del padre y dueño de casa de esta familia y también del padre que estaban muy asustados tras este violento asalto que se produce la tarde-noche de ayer en la comuna de Calera de Tango. Tenían cuchillos, desatornilladores, por lo que vieron los niños. Igual a ellos les tapaban mucho la cara y no los dejaban mirar, les gritaban, les decían que le iban a matar, los asustaban, les decían que si no se callaban iban a hacer daño a mis tíos, que le iban a matar, que querían la caja fuerte, que querían muchas cosas que en realidad dentro de todo el caos ellos pudieron escuchar. Eran las 7:20, más o menos, 7:30, cuando entraron estos tipos, pero entraron por atrás de la casa. Ya hay una pandereta que nosotros inclusive pusimos muy alta, ¿cierto?, con ladrillo botado. No les bastó eso, sino que hicieron para poder pasar para acá, y de ahí entraron a la cocina. En la cocina estaba toda mi familia mientras nosotros estábamos trabajando, y bueno, a todos las repasaron, le quitaron los aritos, los relojes, y se llevaron varias cosas, hartas cosas. Bueno, de lo que se puede deducir de este asalto, según la declaración de las propias víctimas, es que estos delincuentes estaban muy preparados, totalmente planificado este atraco, sabían perfectamente por dónde debían ingresar a esta casa, lo hacen por la parte posterior, ingresan a una cocina, empiezan a exigir especies como una caja fuerte. Tal vez esto incluso puede ser un dato de alguna persona ajena a este núcleo familiar que haya estado alguna vez en esa casa y se haya podido percatar de la existencia de especies de valor que, claro, decía el dueño de casa que realmente nunca existían, así que tomaron todo lo valioso, joyas, relojes, celulares, tablets, lo que generalmente se puede reducir fácilmente en el mercado negro, y huyeron de esta casa luego de tener maniatados y también amordazados a los integrantes de esta familia durante casi 2 horas. También pudimos conversar la noche de ayer con un conserje de este recinto que cuenta más detalles de cómo ocurrió esto, junto también con Carabineros, que son los encargados ahora de realizar esta investigación para poder determinar si esta banda es nueva en el sector, si han habido delitos similares o si simplemente se trató de un asalto puntual hasta donde llega esta banda, generalmente por datos en los cuales les dicen que en una propiedad determinada puede haber objetos de valor, incluso dinero en efectivo. Escuchemos las declaraciones de este conserje y también de Carabineros. Claro, acá hay cámaras, se registran cámaras, se registra todo acceso correspondiente al condominio.
se desconoce el lugar donde podían haber ingresado. Entonces eso lo maneja Administración, que Administración está haciendo los peritajes correspondientes a las cámaras que se encuentran en el sector. De acuerdo a los antecedentes entregados por testigos, los sujetos no mantenían en su poder armamentos ni armas cortantes. El procedimiento se encuentra en este momento siendo efectuado por personal de la CIP de la 14 Comisaría, quienes están encargados, digamos, mediante instrucción del fiscal, de efectuar las indagaciones y cursos de acción respectivos para con el paradero de los responsables. Bueno, finalmente lo que más agradecía el dueño de esta casa era que no le había pasado nada a su familia, a su padre, a sus hijos y a sus hermanos, porque decía que finalmente lo material se recupera, pero claro, lo que vivieron estas personas ayer no se lo da a nadie, estas amenazas de muerte, estar maniatados durante mucho tiempo, entregados a su suerte, porque nadie sabe en ese contexto qué puede hacer un delincuente. Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada y solamente se llevaron especies de valor, claro, un alto monto, son cerca de 30 millones de pesos, pero decía el dueño de casa, eso se puede recuperar. Sí, una pesadilla, Max. 2 horas de absoluto terror ahí en Calera de Tango. Muchas gracias, ya volvemos contigo. Vamos a cambiar de tema. Ayer nos quedamos con las ganas de la lluvia. Vamos a ver si esto se concreta durante el miércoles. Por lo menos sabemos que es un sistema mucho más fuerte y por eso las autoridades se siguen preparando. Hay labores preventivas para evitar los posibles aluviones y deslizamientos de tierra. Vamos a tomar comunicación. Ya tenemos en pantalla a Consuelo Aguilera que nos va a contar. Consuelo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mañana a las 6 de la tarde debiesen comenzar las precipitaciones acá en la región metropolitana. El primer sistema frontal fue el que vimos o que se registró ayer en algunos lugares nomás de acá de la región con precipitaciones más bien leves, pero ya este que viene, que va a entrar a eso de las 6 de la tarde del día de mañana, se considera que va a ser un fuerte, bastante intenso de precipitaciones. Se habla incluso de 60 hasta 70 milímetros de agua los que podrían caer acá en la región metropolitana y es por eso que, tal como tú decías, Vivi, las autoridades están tomando distintas medidas preventivas para evitar que estas precipitaciones generen efectos negativos en la población, en lo que tiene relación con el suministro eléctrico, también con prevenir las inundaciones y además con alertar a la población sobre los eventuales riesgos de estas precipitaciones, porque según detallaban las autoridades, la isoterma va a estar entre los 2.400 y los 3.000 metros, lo que quiere decir que podría caer lluvia en lugares donde generalmente cae nieve y eso podría provocar deslizamientos de tierra. Por eso mismo, ayer ya sostuvieron distintas reuniones con los y las vecinos de el Cajón del Maipo, del sector de San Alfonso particularmente, que se vio afectado además en el verano por estos deslizamientos de tierra, para que estén preparados. De hecho, decía el delegado presidencial y también el director regional de la ONEMI que la principal recomendación es para ellos y para todas las personas que viven en los sectores precordilleranos es que estén muy alerta, que estén con una mochila de emergencia, que tengan agua disponible en caso de que tengan que ser evacuados o salir de sus casas por esta razón. Y en ese sentido, el otro llamado muy importante también para el resto de la población es a no visitar los lugares precordilleranos en estos días que vienen, porque si bien el frente que se aproxima, que va a entrar mañana a las 6 de la tarde, se va a extender hasta eso del jueves, también va a haber un frente durante el fin de semana, el día sábado particularmente. Y como es fin de semana, es necesario que las personas tomen esa recomendación en consideración y no se acerquen a estos sectores, pues podrían haber deslizamientos de tierra. Se están tomando de todas formas todas las medidas precautorias para evitar que esto genere consecuencias negativas, pero es muy importante también la responsabilidad individual de cada uno. Pasemos a escuchar el llamado entonces que hizo la autoridad, particularmente el director regional de la ONEMI. Son 4 sistemas frontales, uno que ya está pasando, el que llega el miércoles en la tarde-noche, que va a estar hasta aproximadamente 9-10 de la mañana del jueves. Son precipitaciones intensas en algún momento. Si bien es cierto, tenemos una preparación por parte de todos los organismos presentes en la mesa y otros organismos más. Eso no quiere decir que no vayamos a tener algún anegamiento, no quiere decir que no vayamos a tener remociones en masa. Lo que estamos diciendo es que hemos puesto todos los esfuerzos necesarios por parte de los servicios del Estado, ¿no es cierto?, para poder responder ante la inclemencia, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Lo que han dicho las autoridades es que la región metropolitana está preparada para este sistema frontal, pero de todas formas va a depender de la cantidad de precipitaciones que caigan durante estos días y también de cuán alta esté o no la isoterma. Se habla entonces entre los
2.400 y los 3.000 metros, pero sabemos que todo finalmente depende del clima y eso también podría ir variando durante esta jornada. Lo que sí, se han tomado todas las medidas de prevención necesarias. Hoy, de hecho, las autoridades estuvieron monitoreando la limpieza de algunos canales, por ejemplo, en el canal Santa Marta, en la comuna de Maipú, que es uno de los puntos críticos, y también en otros lugares. De hecho, el Servio Metropolitano detectó que son 30 los puntos críticos acá en la región metropolitana, y para evitar que haya cualquier tipo de anegamiento en esos lugares se va a disponer de carros que van a estar ahí justamente desplegados para poder intervenir en caso de cualquier emergencia. También participó de esta reunión que se llevó a cabo acá en la UNEMI regional el Ceremi de Energía, porque se teme que puedan haber cortes del suministro eléctrico o bien de agua. Y lo que él decía, que lo más importante es que tienen absolutamente identificadas a las personas electrodependientes y que por lo tanto se va a poner foco en esos lugares para poder restablecer el servicio en caso de que se corte de manera bastante rápida para no generar inconvenientes. Va a haber un monitoreo permanente por parte de las autoridades a partir del día de mañana y ante cualquier situación van a decretar evacuaciones en los lugares que así sea necesario. Así lo adelantaron las autoridades durante esta jornada. De hecho, fue justamente el delegado presidencial y también el gobernador de la región metropolitana quienes fueron las voces que fueron parte justamente de esta reunión y con quienes pudimos conversar al finalizar para saber un poco sobre las proyecciones y también sobre esta labor de monitoreo que se va a estar haciendo en las próximas horas. Por lo tanto, el lavado del cerro se va a producir seguramente hasta los 3.000 metros y eso podría significar en la zona del contrafuerte cordillerano, particularmente en la comuna de Lo Barnechea y en San José de Maipo, podrían significar aludes, desplazamientos de lodo, de barro. También nos preocupa lo que ocurra en la cordillera de la costa. Hay asentamientos irregulares, por ejemplo en Lampa, que están sobre la ladera de los cerros, la cordillera de la costa, y obviamente vamos a estar monitoreando eso. Lo que pedimos a la ciudadanía es que la ciudadanía colabore haciendo labores de prevención, limpiando las canaletas, limpiando los sumidores de aguas lluvias. Se ha activado todo el sistema en la región y vamos a estar trabajando en coordinación con todas las otras autoridades mientras se desarrolla, por supuesto, el Frente Mal Tiempo. Sabemos que el clima cambió. Esto no es extraordinario, esto va a ser la nueva normalidad. En consecuencia, tenemos que preparar a la ciudad y a la región para este tipo de eventos climáticos que son breves, intensos y muchas veces en la alta cordillera con eventuales aluviones. Así que tenemos que trabajar en coordinación. Importante entonces lo que señalaban ahí las autoridades regionales, que se están tomando todas las medidas para evitar los efectos negativos que podrían generar estas lluvias, pero también es muy importante reiterar lo que ya habíamos señalado al principio, el llamado individual a responsabilidad individual de cada una de las personas para que sigan finalmente estas recomendaciones o estos consejos que entrega la autoridad. Pero también les comentaba que hoy estuvimos en la comuna de Maipú justamente supervisando la labor que estaban realizando ahí los trabajadores en la limpieza del canal Santa Marta, uno de los puntos críticos. De hecho, varias veces ha generado inundaciones alrededor y esto tiene relación porque las personas muchas veces arrojan distintos artículos a este canal y se tapa. De hecho, hoy pudimos ver que habían, por ejemplo, incluso algunas impresoras ahí en el agua. Por lo tanto, el llamado también ahí a las personas es a no realizar este tipo de acciones para que no se bloquee el curso del agua y finalmente no se produzcan inundaciones. Como ese punto hay otros 29 que también han sido detectados como críticos en la región metropolitana, pero ya van a haber equipos a partir del día de mañana desplegados también en esa zona. Y lo otro bien importante es que particularmente para el sector del Cajón del Maipo, desde mañana muy temprano van a haber equipos de militares que van a estar ahí orientando a las personas y entregando ayuda en caso de que esto sea necesario. Estuvimos conversando con el ministro de Obras Públicas para conocer también un poco los avances de estos trabajos. Sabemos que ya llevaban varios días justamente preparando la ciudad para este sistema frontal, pero él fue el que dio a conocer este balance y también detalló lo que viene para los días que siguen. En este sentido, respecto de los aluviones, debo decir que en Santiago se han tomado todas las medidas, todas las obras de control aluvional, las quebradas, las piscinas decantadoras han sido limpiadas todas, todo lo que se produjo durante el mes de enero ya ha sido removido y por lo tanto las capacidades de defensa de la ciudad están en su total capacidad y en su máxima expresión. Incluso varias de esos lugares han sido reforzados con nuevas obras en los últimos meses.
Hay entonces las declaraciones del ministro Moreno, también refiriéndose a todos los trabajos que han realizado las autoridades para prevenir los efectos de esta lluvia. Reiterar entonces el llamado a la responsabilidad y sin duda también hay que entender que estos fenómenos meteorológicos probablemente se van a volver más frecuentes y además que es necesaria una lluvia no solamente acá en la región metropolitana, sino que en varios sectores del país por la sequía, grave sequía que nos afecta ya hace varios años. Claro, especialmente la zona centro-sur, por eso que hoy en la noche, ahí nos está contando ya Eduardo Sáez, de que probablemente comiencen a caer algunas gotitas en la zona centro-sur, así que hay que ya prepararse porque viene este sistema frontal. Gracias, Consuelo. Bueno, vamos a establecer hasta ahora comunicación con el Palacio de la Moneda. Ahí está Iván Carvajal, que nos va a contar de la renuncia de la subsecretaria de Prevención del Delito, de Catherine Martorell. Esto para sumarse al equipo de campaña de Sebastián Sichel, Iván. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una renuncia que confirmó el propio presidente de la República en una actividad aquí en el Palacio de la Moneda. Ante la pregunta que le hicimos, el mandatario confirmó que hace algunos días lo había conversado Catherine Martorell con él, que tenía esta intención de sumarse al comando de Sebastián Sichel para la campaña electoral y que obviamente él había aceptado, incluso dijo se está perdiendo a una gran servidora pública. Así que Catherine Martorell, abogada, magíster en Derecho, quien ha sido la subsecretaria de Prevención del Delito, vive sus últimas horas como en este cargo, digamos, como subsecretaria y se va a sumar al comando de Sebastián Sichel. Vamos de inmediato a ver lo que dijo el presidente de la República. Finalmente, respecto de Cathy Martorell, es verdad. Ella me planteó hace algunos días atrás su propuesta, su intención de incorporarse al comando de Sebastián Sichel. Y lo va a hacer. Y quiero partir por decir que quiero agradecer sentida y profundamente a Cathy Martorell. Ella es la subsecretaria de Prevención del Delito, por su compromiso, entrega, dedicación, talento, con que enfrentó esa difícil tarea. Lo más probable es que la presentación en sociedad de Catherine Martorell como miembro del comando de Sebastián Sichel se haga el día de mañana. Está por confirmarse, pero es una posibilidad altísima la que se presente mañana. Hoy el candidato está de gira en el sur del país y allí ha hecho ya mención a esto que dijo el presidente. Obviamente le dan la bienvenida y dicen que es un liderazgo que ellos buscan, precisamente el liderazgo femenino, pero que también tiene mucho terreno, mucha calle, ha dicho Sebastián Sichel en el sur del país hace pocos minutos. Vamos a dejar de lado este tema porque el presidente de la República también se hizo cargo de las críticas que han hecho algunos economistas a la extensión del ingreso familiar de emergencia. ¿Qué es lo que han dicho los economistas? Que es preocupante el nivel de circulante de dinero que hay hoy por hoy en Chile y que finalmente se están despilfarrando recursos porque se está llegando o se está ayudando a familias que ya no lo necesitan, cuando esos dineros se pueden ocupar en otras necesidades que tiene el país. ¿Quién ha dicho esto? Por ejemplo, Joseph Ramos ha calificado la extensión del IFE como populista, como una política grave. El presidente se hizo cargo de estas críticas y aprovechó además de deslizar él mismo una crítica a Gabriel Boric, quien en un primer momento no estaba de acuerdo con un cuarto retiro, pero ahora ha matizado estos dichos. Veamos lo que dijo el mandatario. Yo quiero decirle a mis compatriotas, el IFE es ingreso familiar de emergencia, es para tiempos de emergencia. Igual como la vacuna es un poderoso instrumento para combatir la pandemia, recuperar y crear nuevos y buenos empleos es el único instrumento que nos permite asegurar calidad de vida y bienestar en forma permanente a las familias chilenas. Y por tanto, yo sé que mis compatriotas son muy inteligentes, no se dejen escandilar por los cantos de sirena, por los populistas, por los irresponsables, por los demagogos que están dispuestos a cualquier cosa con tal de ganar un voto. Es necesario retomar el camino de la responsabilidad fiscal, dijo también el presidente, que no solo pensaron en la próxima elección, sino que como gobierno están pensando en las futuras generaciones. Parte de la defensa que hizo el mandatario cuando se le planteó la crítica entonces que han hecho algunos economistas a la extensión del ingreso familiar de emergencia que anunció la semana pasada. Ok, Iván, gracias por el reporte, que estés muy bien.
Y Vivi, ayer hablábamos justamente de este incidente ocurrido en un mall chino donde una persona terminó con su mano amputada. Bueno, en el matinal contigo en la mañana habló justamente la víctima contando detalles de lo sucedido. Fernanda Yure nos tiene los detalles. Fernanda, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenas tardes. Claro, es una escena bastante violenta la que se vivió el pasado domingo en la comuna de Recoleta, en este local comercial, una discusión que se registró entre un locatario y un cliente en este local y que fue aumentando sus niveles de violencia debido a que en primera instancia este locatario acusó a este cliente de un robo, intentó registrar sus vestimentas y este cliente se negó, y es por ello que comienza una discusión en la que ambos usan distintos elementos que estaban presentes en este local para agredirse mutuamente. En los últimos minutos se dio a conocer el registro precisamente de esa discusión, de ese incidente que terminó con esta persona con su mano cercenada. Lamentablemente esta persona fue intervenida ayer quirúrgicamente, sin embargo no se pudo hacer nada al respecto. Una situación bastante complicada. Pudimos conversar precisamente con la víctima de esta situación. Él comentaba que por supuesto este es un hecho que le cambió la vida por completo e insiste en su inocencia, en que él no se encontraba robando en el lugar. Escuchemos un poquito su relato. Literalmente me embarró la vida, ¿entiendes? Y por algo que no... Yo en ningún momento estuve robando. Yo fui a comprar, estaba comprando artículos para mi vehículo, o sea, para el vehículo de la empresa, ¿me entiendes? Comprando unas cosas para la casa, comprando chiches. Y este chino sonó la alarma, no sé por qué. Yo no tenía nada. Éramos los últimos clientes. Inclusive estaban cerrando el mall. Era imposible que yo haya querido estar robando cuando está todo cerrado. Son las palabras de Pablo Rojas, quien insiste en su inocencia. Sonó la alarma, intentaron registrarlo y él se negó rotundamente. Esta persona fue retenida en el local, cerraron el local, le pusieron candado y no lo dejaban salir, y es en ese momento en que él toma una escoba, luego este locatario toma un elemento cortopunzante para finalmente terminar todo este asunto entre un machete y un hacha. Son niveles de violencia bastante impactantes entre las dos personas que terminan entonces con esta persona que se traslada finalmente hasta el hospital de San José con la ayuda también de carabineros, y que es atendida, intervenida también en un procedimiento que fue bastante largo y que lamentablemente lo tiene allí todavía en el lugar guardando reposo. Él se encuentra, como ustedes lo pueden ver, estable, sin embargo poco se pudo hacer y nada en el fondo con el injerto de su mano cercenada. Escuchemos también parte del relato respecto a los momentos posteriores de esta discusión y también cómo se produce este intercambio entre estas herramientas, bien digo, que utilizaron este machete, también esta hacha, que fue entonces subiendo de tono esta discusión. Escuchemos. El tipo sacó un cartonero, me amenazó, me tiró unos cortes y me apuñaló. Yo tengo una puñalada en el costado izquierdo de mi abdomen, en el cual yo sentí el piquete, pero con la adrenalina no me di cuenta. Y en ese momento yo voy a sacar algún elemento para poder defenderme, porque yo estaba completamente indefenso. Porque él tenía el cartonero, y cuando me doy vuelta, él ya tenía el machete en la mano. Y yo agarré lo primero que encontré. Lo primero que encontré, que creo que era un hacha. Ni siquiera sabía que era un hacha. Solamente de poder neutralizarlo en unos segundos para poder salir. Porque si yo haya querido, doy vuelta el hacha y lo parto, lo abro por la mitad. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó a este ciudadano chino que se encontraba en situación irregular en nuestro país por el delito de lesiones graves. Se determinó entonces la prisión preventiva y también 70 días de investigación. Nosotros, por supuesto, nos quedaremos atentos al avance de esa investigación y a cómo sucede todo este proceso, y también qué sucede con Pablo Rojas, que nosotros estamos viendo está bastante afectado. Sí, Fernanda, y esperamos que estas imágenes también ayuden a esclarecer lo que ocurrió ahí dentro del mall chino. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes. Vamos a otro tema. Un conserje fue agredido por un vecino al que le exigió usar la mascarilla en los sectores comunes del edificio. Esta es una polémica que se da cuando se le pregunta sobre la continuidad de esta norma que obliga precisamente al uso de este elemento en protección de, obviamente, una comunidad. Vamos a revisar la nota que nos cuenta este tema.
Y el colega le dijo de buena forma que usan mascarilla y no, que esto voy a amenazar de matar y cosas así. Este polémico vecino agredió a uno de los conserjes de este edificio del centro de Santiago después de que le indicara la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios públicos y comunes, algo que pensamos está más que aprendido, pero aún muchos no solo se rehúsan, sino que violentan a quienes piden su uso. Bajó con una cuchilla a amenazarlo. Eso, y que él fue a la comisaría de poner una constancia. Que nosotros teníamos mascarilla y le ofrecimos mascarilla. Y él no, que él amenazó de pegarle. Hay mucha gente que no usa mascarilla. Andan con los carros, andan con la mascarilla abajo, no hacen caso. Mucha mascarilla en todos lados, en todo Santiago Centro. Este hombre fue detenido por la agresión, algo que en los últimos tiempos ha estado en el debate. Muchos se han relajado con su uso permanente, sobre todo en zonas abiertas. Esto captamos durante este lunes. Algo que en otros países ya está ocurriendo y las mascarillas pasaron de obligatorias a ser recomendadas. Algunos estados de Estados Unidos, Israel, Francia, España, Dinamarca, Bélgica, Polonia, Hungría y Suecia, desde hace un tiempo la mascarilla no es obligatoria en espacios abiertos. ¿Qué tan lejanos estamos en Chile de esta realidad? Yo diría que actualmente no. Tenemos que considerar que tenemos variantes del virus que aún nos indican que debemos usar la mascarilla. Si el escenario epidemiológico lo permite y los casos siguen disminuyendo y llegamos a una situación que se conoce como técnicamente como de endemia, ojalá lo más baja, es decir, que mantenemos circulación de virus, pero desde un punto de vista epidemiológico de manera controlada, que el requerimiento de uso de mascarillas vaya disminuyendo en las situaciones menos riesgosa. Pero desde el Ministerio de Salud fueron enfáticos frente a este debate. Por el momento no hemos evaluado suspender la mascarilla, todo lo contrario. Estamos insistiendo permanentemente de que la mascarilla es muy útil. No la vamos a dejar de usar, ni tampoco va a ser una recomendación, es obligatoria. Bueno, hay sanciones sanitarias y algunas, obviamente, de aquellas sanciones llevan a perder el pase de movilidad. Uso obligatorio de la mascarilla que la autoridad planea usarlo como eje principal del manejo de la pandemia frente a las decisiones que otros países ya implementaron en las calles. Estamos de regreso y vamos a los temas políticos. Quedan 4 días para las primarias presidenciales de Unidad Constituyente y sus candidatos están haciendo un llamado a participar de este proceso, que es una de las grandes dudas que hay en torno a la convocatoria que puede generar esta consulta ciudadana. Francesco Gatzela nos va a contar en qué están por estos días. Francesco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, justamente el hecho de que sea un día sábado y no un domingo, como estamos acostumbrados a ir a votar, ha generado algunos problemas de confusión, no solamente en las personas que pretenden ir a votar, sino en general en todos quienes abogan para que la gente participe. Hoy día estuvimos en 2 actividades, una de Paula Narváez, también de Yasna Proboste, y la verdad de las cosas que ellos mismos se equivocaban algunas veces, no estoy hablando en particular de ellas dos, pero sí otros alcaldes, parlamentarios que están presentes muchas veces y que están haciendo campaña por ellas, también a veces dicen domingo, no, perdón, sábado. Y es que claro, es una dificultad que se haya elegido un día al cual no nos tiene tan acostumbrados. Eso sumado al tema de las lluvias y además, particularmente al tema de la información con respecto a los locales de votación, hace difícil proyectar una muy buena participación. De todas maneras se entiende que quizás va a ser peor, evidentemente, que las últimas primarias, que eran legales, que estaba el CERVEL, en fin, pero quizás a propósito de estos últimos detalles pueda ser aún más baja y eso sin duda que preocupa a todos los comandos. Vamos a escuchar primero a Yasna Proboste con respecto a cuál es su postura con respecto a la participación. Nunca ha dado una opinión demasiado relevante sobre la importancia o sobre el hecho de que les fuera mal, pero siempre tiene una línea con respecto a por qué participan de este tipo de consulta. Escuchemos. Nosotros estamos recorriendo, animando nuestro territorio, agradeciendo también
las muestras de apoyo, las múltiples voluntades que se han sumado a lo largo de cada una de las comunas de nuestro país. A eso estamos dedicados. No tenemos una proyección respecto de cuál sea el número de la participación. Todos quienes participen para nosotros va a ser muy importante. Para averiguar el local de votación, lo que tenemos que hacer es ir a nuestros datos electorales en el servicio electoral y fijarnos cuál es nuestra circunscripción. En el caso mío es la comuna de Ñuñoa, Estadio Nacional. Entonces, con ese dato uno va a la página justamente de la consulta ciudadana .cl y allí te van a pedir justamente, además de tu RUT, cuál es tu circunscripción electoral. Y según la circunscripción está justamente el local de votación, que en general a lo largo del país van a ser también liceos o establecimientos de ese tipo. Dicho eso, el problema que ha habido durante la jornada, en particular hoy, es que se ha ido cayendo la página en distintos momentos, pero si es que tú logras ingresar, realmente es fácil, justamente conociendo cuál es la circunscripción electoral, cuál va a ser el local de votación que funciona desde las 9 de la mañana el día sábado. Escuchemos a Paula Narváez también con respecto a si hay o no preocupación sobre la participación. Lo que tenemos es optimismo, porque sabe que y yo voy a seguir insistiendo. La participación que sea que tengamos el próximo sábado, que yo quiero que sea mucha, por supuesto, va a ser mejor que la decisión de 4 personas entre 4 paredes. Eso de todas maneras. Entonces tenemos que hacer este esfuerzo, aunque sea difícil, aunque sea costoso, aunque tenga miles de obstáculos. Siempre es mejor participar que no participar. Siempre es mejor una decisión tomada colectivamente, transparentemente, que una decisión tomada en una oficina en 4 paredes. Con respecto al tema de la página web, de la cantidad de locales y en general del desarrollo de esta consulta ciudadana, quien ha sido un poquito más crítico o ha agregado mayor presión a la comisión justamente de todos los partidos que se preocupa de la organización de esta consulta es Carlos Maldonado, el candidato presidencial del Partido Radical, a quien pasamos a escuchar inmediatamente. Sin duda la gente tiene mucho interés en que se aborden de verdad y de una buena vez los grandes problemas que tienen, las pensiones, la salud, la educación. Tienen también interés en participar en la consulta este sábado, pero tienen muy poca información. La mayoría no conocían cuál era su lugar de votación. Llamo a todos los participantes de esta consulta, a las candidatas, a los partidos, a todas nuestras representantes a nivel nacional, a redoblar los esfuerzos por entregar mayor información y hacer más amistosa la información sobre los locales de votación. Bueno, claro, Carlos Maldonado hace una crítica con respecto justamente también al tema de que se ha ido cayendo un poquito esta página durante estos días y por supuesto tiene que estar muy activa durante los días que vienen, que es cuando más se van a hacer las consultas con respecto a dónde votar. Ojo, clave entonces conocer la circunscripción electoral, que no es lo mismo que la comuna. Por ejemplo, en el caso de Ñuñoa, yo les decía, con respecto al Estadio Nacional, es una de 3 circunscripciones que hay en esa comuna, entonces eso es muy relevante conocer para después ir a consultar en consultaciudadana.cl justamente cuáles son cuál es el lugar efectivo para ir a votar el día sábado. Si es que a ustedes les interesa, pueden participar todos los independientes y aun cuando hayan participado en la primaria anterior. Sí, esa es una de las dificultades que tiene este proceso, en comparación sobre todo con los otros, cuando está el CERVEL de por medio, que por último también las últimas elecciones no han habido tantas modificaciones locales de votación. Entonces primero ir al CERVEL, saber cuál es la circunscripción y luego de eso meterse a esta otra página, consulta ciudadana, me decías, y ahí se puede establecer dónde, en qué local se vota de la comuna. Efectivamente. Sí, es más complejo, pero bueno, es un camino doble, digamos. Es un camino doble, así es. Ya, Francesco, que estés bien. Gracias, Francesco. Chao. 10 minutos para las 3, ya estamos de vuelta con las noticias y yo les cuento que la salud mental en adultos mayores es uno de los temas que ha acaparado la atención de los especialistas. Esto porque han sido el rango de la población más restringido por las medidas de confinamiento. Para conversar sobre este tema tomamos contacto de inmediato con Mauricio Rojas, psicólogo de la clínica Bupa Santiago. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros esta tarde y quisiera partir preguntándote ¿cómo afecta la pandemia a nivel salud mental a los adultos mayores? Bueno, sí, primero, buenas tardes, Roberto. Mira, desde el punto de vista de salud mental, yo creo que el efecto ha sido bien global, no solo la tercera edad, aunque principalmente por el hecho de ser una etapa en la vida, del ciclo vital en la vida que históricamente se ha visto bien perjudicado desde la pérdida
la pérdida de funciones, la pérdida de sociabilidad, la pérdida de participación social, ¿cierto? Yo creo que uno de los principales efectos pandémicos han sido justamente el cómo la serie de actividades que se mantuvieron limitadamente activas en la tercera edad como tal, se han visto aún más afectadas, más coartadas aún, teniendo esto sí claros efectos en términos sociales, emocionales, psicológicos, físicos, como un agregado al proceso mismo del ciclo vital. Mauricio, en ese sentido, cuando estábamos en plena pandemia y estaba el confinamiento y sobre todo se les decía a ellos que era la población de riesgo, que estaba la probabilidad de que si efectivamente les daba el COVID podían fallecer, que ya era una situación traumática, muy difícil de enfrentar, pero esto ha ido variando, hoy los vemos que están y son los primeros en la fila para la dosis de refuerzo, son bastante responsables, ¿cómo también me imagino que esta cifra o un contexto un poquito más alentador puede ayudarlo y de qué manera también la familia los círculos cercanos pueden darle una contención, darle una cierta certeza a un proceso que ha ido avanzando y que ya sorteó tal vez la etapa más difícil? Sí. Hola, Viviana, sin duda la etapa más difícil del proceso como tal pasó. Yo creo que el nivel hoy con respecto a las patologías secundarias, psicológicamente hablando, en línea reactiva, por ejemplo, inmediatas en tercera edad, ya pasó. Yo creo que es el momento hoy justamente de mirar, como se dice, el vaso medio lleno, porque aparecen, yo creo, distintos tipos de permisos, justamente lo que yo hablaba al principio en relación a las restricciones como tal. Yo creo que el acceso, por ejemplo, a salir de la casa, el acceso a tener actividades, el acceso a ir viendo cómo las cifras también han ido disminuyendo progresivamente, facilita en la tercera edad una visión más esperanzadora, una visión un poco más expectante con respecto a cómo ha ido avanzando y las cifras finalmente han jugado a favor hasta el minuto. Entonces eso también ha ido ayudando a que los mismos familiares, los grupos cercanos, los grupos de apoyo puedan ir colaborando y participando en esta nueva adaptación de la tercera edad a este nuevo contexto que, si bien tiene restricciones, está bien pensado en la tercera edad. Se ha intentado proponer, no sé, espacios, se han intentado proponer márgenes horarios, franjas específicas para la tercera edad como tal, teniendo siempre el foco que han sido desde el inicio la población más vulnerable, que como les decía también al principio, no es solo el contexto pandémico, sino que también el ciclo vital como tal ya los pone en una posición bien de restricción, bien de pérdida, bien de angustia. Las altas cifras también de fallecimientos, todos apuntan en gran parte a la tercera edad, entonces inevitablemente se generan fantasías que no necesariamente son todas tan reales, pero que te impiden también desenvolverte como socialmente con Mauricio, amigos, familia, con quien estés. Dime. Mauricio, concretamente, ¿a qué signos hay que estar atentos para determinar o para ir dándose cuenta que un adulto mayor o en la tercera edad ya puede haber signos de algún problema en cuanto a la salud mental? Principalmente los elementos sintomáticos que pueden llamar la atención son, por ejemplo, la pérdida de energía con respecto a hacer actividades que en algún momento fueron placenteras o que les ayudaron a distraerse, la pérdida de interés, por ejemplo, en realizar actividades sociales, familiares o incluso en rutinas que son un poco más cotidianas, como, no sé, el desinterés al aseo, el desinterés a levantarse, a la vida instintiva, comer, salir, vestirse. Incluso o simplemente a despertar o a levantarse de la cama, de repente pasan a ser elementos que pueden ser más preocupantes de lo habitual. O sea, pensando un poco que también uno podría incluso justificar que si no tengo que levantarme no me levanto. Pero pareciera que una de las cosas urgentes con respecto al aporte y a la colaboración hacia la tercera edad es esa, como instaurar rutinas que puedan ser favorables justamente al mantenerse en la actividad, en la propositividad, vida cotidiana, vida social en el fondo. Claro.
Como principalmente yo creo que apunta más bien a eso, como a la pérdida del disfrute de la vida social, de la actividad rutinaria. Sí, y a estar Como atento eso. entonces a esos signos para determinar y para ir dándose cuenta si finalmente podríamos estar ante algún problema en la salud mental justamente de los adultos una mayores. depresión. Mauricio Rojas, psicólogo de la Clínica UPA de Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, que esté muy bien. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Chao, chao. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a revisar un tema que es bien importante porque era con lo que nosotros iniciábamos esta edición, que eran las largas filas de las personas que estaban esperando, que no habían alcanzado número, que habían ido lunes, martes, que estaba la duda y esta petición de los alcaldes de flexibilizar el calendario de vacunación. Algo que efectivamente fue acogido hoy por las autoridades. Hay que esperar, me imagino, cómo se va a adaptar, de qué se tratan estos cambios, pero tenemos ya, y vamos a revisar de inmediato las palabras del ministro de Salud para poder escuchar ahí qué decisión se ha tomado en torno a esta flexibilidad en el calendario de vacunación. Entendiendo que durante esta semana se pronostican lluvias en la región metropolitana y otras regiones, lo que puede dificultar la asistencia de los adultos mayores a los respectivos vacunatorios, el calendario de dosis de refuerzo de la próxima semana incluirá a personas rezagadas, es decir, las personas que no puedan vacunarse por motivos climáticos van a poder vacunarse la próxima semana como rezagados. Claro, la próxima semana entonces está la claridad de la autoridad y son rezagados no por voluntad, sino que finalmente porque las dosis no alcanzaron, no fueron las suficientes, claro, o sea, en el fondo porque no tenían otra alternativa. Así que la próxima semana, atención para que no vayan mañana quienes no alcanzaron, sino que a partir del próximo lunes pueden recibir su dosis de refuerzo. Bien, buenas noticias entonces, justo en momentos en que va a llover mañana en Santiago, va a ser mucho frío, entonces ahí ya se está flexibilizando un poco el calendario de vacunación para poder solucionar justamente esto que vemos en pantalla, las largas filas de quienes acuden a vacunarse y a recibir sobre todo la tercera dosis. Vamos a una breve pausa y volvemos. Ya estamos junto a Eduardo Sáez para seguir analizando, que nos ha confirmado que a eso de las 4 o 5 de la madrugada de mañana, ¿sigues tú con eso afirmado acá? A muerte. Ya, muy bien. Pero también vamos a hablar un poco de lo que ocurre en el sur con algunas tormentas eléctricas. También, exactamente. De hecho, esta condición, este sistema frontal está dejando ya precipitaciones desde la región de los lagos, incluso en el sector cordillerano y valles de la región del Maule también ha estado dejando sus precipitaciones. Si bien es cierto, son débiles, pero la constancia ha ido dejando ya hasta el momento prácticamente 2 milímetros en Talca y Curicó, así que bastante positivo por lo menos ahí, y es el approach del sistema frontal que tenemos aquí en pantalla. Veamos, señor director, porque en general esta misma banda nubosa es la responsable que va a llegar durante la madrugada también a la región de Valparaíso, la región metropolitana, va a dejar algunas precipitaciones que debiera comportarse de lluvias intensas por momentos, después baja el caudal y así se va a mantener prácticamente durante toda la jornada y vamos a estar cerca de los 7 a 12 milímetros aproximadamente mañana miércoles acá en la zona central, mientras las precipitaciones en general van a ir avanzando de sur a norte y nos van a alcanzar también en la zona centro-sur durante esta tarde-noche, también con la posibilidad de tormentas eléctricas. Y yo les tengo que dar un dato, porque ustedes saben que yo disfruto llegar a mi casa y poder, además, ser natural, tal cual soy, como del Valle, andina, del Valle, ahora es del Valle, y nos invita a disfrutar su delicioso sabor de la mejor fruta. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar en general con el resto del país, porque las precipitaciones se están manifestando incluso hasta la región de Magallanes. Primero vamos a ver lo que tenemos en la región metropolitana, porque el termómetro en estos momentos indica 20 grados luego de los 8 que teníamos anoche a eso de la medianoche, valga la redundancia, y ahora 20 grados. Podría escaparse un poquito más el termómetro con estos rayos de sol que comenzaban a pasar, pero en general se va a mantener nuboso. ¿Qué es lo que va a significar esto? Que durante la madrugada las precipitaciones van a ser con isoterma cero alta, probablemente va a estar cerca de los 3.000 metros, 2.800, pero estas precipitaciones van a ser débiles, por lo tanto, hasta el momento no tienen ningún peligro, porque ya en la mañana y durante el resto del día va a ir bajando y vamos a terminar durante la tarde con chubascos por momentos intensos, ya él se lo reiteraba, precipitaciones por momentos que podrían alcanzar perfectamente unos, hasta 75 milímetros durante todo el evento, y por lo tanto nieve ya a partir del día jueves,
desde los 2.000 metros de altura. Así que esto va a ir descendiendo, las precipitaciones van a ser intensas por momentos, pero sobre todo entre la noche del miércoles y la madrugada del día jueves, mientras que el viernes ya esta condición cambia radicalmente, se nos van las lluvias, por lo menos vamos a tener un descanso el fin de semana para todos quienes tengan alguna actividad, y las temperaturas se van a mantener frescas ahí entre los 14 grados aproximadamente, chiquillos. Ya, vamos a estar entonces a la espera de esta jornada que ahora tiene una temperatura más o menos alta, 20 grados, pero ya esto cambia con las precipitaciones que esperamos sobre todo el día jueves. Gracias, Eduardo. Vale, nos vemos. Buen día. Chao. Chao. Yo les cuento ahora que la Fiscalía pidió formalizar al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por apropiarse de 140 millones en gastos reservados de la institución. Se indagan más de 50 depósitos mensuales en efectivo a sus cuentas y la de su esposa. El jefe del Ministerio Público de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó el escrito con el que se concretará la imputación por malversación de caudales públicos y lavado de activos de cuantiosas sumas de dinero en efectivo que, según el expediente, ingresó el ex mandamás de la Policía Civil a sus cuentas y a las de su esposa, una funcionaria del Servicio de Impuestos Internos. Todo esto mediante órdenes que habría dado a uno de sus ayudantes, que entre junio de 2015 y marzo de 2017 realizó 53 depósitos por caja que iban entre 1 millón, 5 millones y en una oportunidad hasta 20 millones de pesos en puros billetes. Bueno, 3 de la tarde, 29 minutos. Nos vamos a través de las pantallas de CNN Chile.